Saludos para todos nuestros hermanos y amigos que domingo a domingo, semana tras semana, están siguiendo esta programación, este servicio de manera especial desde la iglesia Casa del Rey de las Asambleas de Dios en la ciudad de Port Royal, Carolina del Sur, aquí en la parte sureste del estado. Estamos congregados ya, hay un grupo de hermanos aquí reunidos. Celebrando la gloria del Señor, y en este domingo muy especial, como le he acabado de anunciar a la congregación que está aquí, la iglesia se hace sentir aquí, estamos aquí, que los hermanos, ya están nuestros hermanos que nos siguen allá, y ellos que también sepan que hay otro pueblo que estamos acá en vivo y en directo. Estamos saliendo a través de la red de Facebook y también ya estamos en YouTube, saliendo semana a semana para todos aquellos que quieren o ver luego la transmisión. Está grabada también allí, o quedará grabada para que ustedes puedan compartir con sus amistades, hermanos en Cristo, familias enteras. Quiero aprovechar para dar un saludo, siempre nuestra gratitud para todos aquellos que semana a semana nos están enviando comentarios, saludos. Este es su servidor, el pastor Harry Biesí. Me siento muy complacido de poder recibirlos, y estoy al tanto, los trato de leer, no puedo responderlos a todos uno por uno, pero trato de estar al tanto de quiénes son los que están conectados con nosotros, y es nuestra expresión de gratitud para todos ustedes por esta deferencia. El pastor, su servidor, el pastor Harry Biesí, la iglesia Casa del Rey. Y vamos hoy a estar hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Efectivamente, como les dije hace unos minutitos, hoy estamos en el cristianismo y el pentecostalismo, con las iglesias pentecostales en América Latina, aquí en los Estados Unidos, y también las iglesias americanas o anglosajonas. Estamos recordando, celebrando la llegada o la venida y derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Voy a hacer una oración y voy a entrar de lleno al mensaje sin más preámbulo. Padre, gracias te doy por esta oportunidad de estar juntamente con la iglesia congregada, la que está aquí, la que está en el aire, la que está en todo lugar a través de estas redes sociales, de las iglesias locales que hoy domingo están congregadas también, adorando tu bello nombre, Señor, y recordando, como lo he dicho, el día de Pentecostés. Estamos celebrando la llegada, el derramamiento del Espíritu Santo y el inicio o nacimiento de la iglesia sobre la faz de la tierra. Muchas gracias, Señor, por tu bendición. Quiero ponerme en tus manos, quiero poner la vida de los que están escuchando, los que están oyendo este mensaje y los que estamos aquí reunidos físicamente. Quiero pedir tu bendición sobre este tema que voy a hablar. Señor, te pido que tu presencia nos acompañe, que sea tu Espíritu Santo, el cual vamos a estar hablando y honrando, derramándose también sobre nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Perdona, Señor, todo pecado, límpianos de toda maldad, purifica todo nuestro ser, Señor, completamente con la preciosa sangre, te lo rogamos, de Cristo derramó en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Padre fiel, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, aquí hay una iglesia ruidosa, aquí hay una iglesia bulliciosa. Una iglesia, como decía el cántico, uno de los cánticos que interpretaba nuestro hermano Ricardo Olmos hace un rato, que sabe de vez en cuando perder la compostura. Cuando se trata de alabar al Señor, a veces perdemos el formato y la seriedad, a veces por la formalidad, sino que dejamos que el Espíritu Santo nos mueva a través de los cánticos, a través de la danza, los aplausos, y vemos expresiones diferentes o manifestaciones que el Espíritu Santo guía a la iglesia y al creyente de manera individual. Y no nos queremos reprimir, sino que más bien le damos completa libertad a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Su nombre es Jesucristo. Aquí hay una iglesia que alaba, que bendice y que sirve al Señor de señores y Rey de reyes. Voy a estar hablando sobre el título en esta hora, con la ayuda del Señor. El título que le he puesto, y aparece para ustedes allí, seguramente en la pantalla, dice primero alineación, luego la unción. Primero alineación y luego la unción. Y esa alineación viene del verbo alinear, que significa poner en una línea. Y yo me voy a referir justamente a una secuencia. En unos pocos minutos voy a comenzar, pero primero quiero leer lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos. Voy a tomar el capítulo que leyó mi esposa hace unos minutos atrás, o al inicio del servicio, capítulo 5 del libro de los Hechos. De hecho, es el libro de los Hechos de los Apóstoles,
también conocido como los Hechos del Espíritu Santo. Y dice la Escritura allí, capítulo 5, versículo 28. Capítulo 5, versículo 28, libro de los Hechos. Dice así, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Voy a leer esa última parte, a propósito, la quiero enfatizar. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Como es sabido creo que por todos nosotros, y si alguien no lo sabía, pues lo vamos a aprender hoy, que en el libro de los Hechos se enfatiza muchísimo la preeminencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada fase, en cada parte, en cada avance de la iglesia, está presente. Desde el día en que cayó sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En el día que fue derramado, capítulo 2 de este mismo libro, cuando Él es derramado sobre la iglesia, y dicen los estudiosos, los teólogos, que con mucha razón, de que ese día se inicia la iglesia. La iglesia nace con la llegada del Espíritu Santo. En un momento crucial de la historia de la humanidad. No mucho hubiese pasado, y quizás no hubiese pasado nada, si simplemente los apóstoles hubiesen salido a hablar sobre las verdades de Cristo y tratar de compartir el Evangelio con los de su nación y luego extenderse a otros grupos étnicos. Quizás no hubiese pasado mucho o quizás no hubiese pasado nada, porque los creyentes sin la potencia del Espíritu Santo no pueden llegar muy lejos. Por eso era necesario que el Espíritu Santo se derramase sobre la iglesia en el día de Pentecostés, para empoderar, para potenciar a la iglesia, para capacitarlos para ser testigos eficaces de la gloria de Cristo. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana dispuestos? En el Espíritu Santo creemos en la obra y en el ministerio del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva, a cada instante, a cada paso de su vida cristiana, siempre estuvieron presentes, estaban conscientes de la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Por eso dice aquí, dicen los apóstoles, Pedro tomando la voz nuevamente, dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y está testificando delante del concilio nuevamente y está enfatizando una verdad que para nosotros es fundamental. El Espíritu Santo es dado a aquellos creyentes, por supuesto, que le obedecen. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, he titulado a este mensaje, primero alineación, luego la unción. Y ya les dije más o menos lo que significa alinear, poner en línea. Vamos a hablar acerca de una línea, de una secuencia preparatoria antes de que llegue la unción o el derramamiento del Espíritu sobre la iglesia. Y quiero decirles que un elemento fundamental que Jesús y que Dios desde sus inicios enfatiza es la necesidad de amar a Dios por sobre todas las cosas. El amor a Dios es el primer y más grande mandamiento. Si no hay amor a Dios, podrá haber amor para el mundo, podrá haber amor para la familia, podría haber amor para uno mismo, podría haber amor para su trabajo o su profesión,
Pero si no tiene amor a Dios, un verdadero amor a Dios, no tiene nada. Que el amor a Dios es el primer y gran mandamiento, el más grande de todos. Dios está interesado en que su pueblo le ame, y que le ame de verdad. A su nombre gloria. Cuando el pueblo de Dios aprende a amar y amar a Dios, quiero ir al segundo punto rapidito, se hace capaz de obedecer sus mandamientos. Con amor y por amor podemos obedecer. ¿Está de acuerdo usted qué dice? Si no se ama, no se puede obedecer. Porque la obediencia no puede ser obligada. A Dios no le sirve una obediencia a regañadientes. Esa obediencia, como cuando papá o mamá le dice a un hijo, por favor, hijo, ayúdeme en esto, deme una manito, ¿verdad? Y el muchacho con amor a su madre o a su padre dice, claro mamá, o claro papá, aquí estoy, le hago, le ayudo. Qué linda es esa respuesta de obediencia, porque el niño o la niña o el joven, por amor, es movido hacia obediencia, hacia la obediencia. Pero qué triste es lo contrario, ¿verdad? Cuando un chico o una chica se resiste a obedecer y le dice, ¿por qué cada vez me estás llamando a mí solamente? Va a regañadientes. Mejor el papá o la mamá le dice, mejor no lo hagas, deja que lo haga solo o sola. Porque no sirve una obediencia forzada. ¿Cuántos están de acuerdo? Debe ser siempre una respuesta de amor. La obediencia es una respuesta al amor que se tiene. Y Dios espera siempre una respuesta de obediencia en base al amor. Y yo puse que el amor es, pensaba en esto del amor a Dios, es como el combustible que mueve y dinamiza al creyente hacia la obediencia. Sin gasolina no se mueve el carro. Lo podríamos tratar de empujar, pero no vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Pero con combustible, bien que rueda, solito, ¿verdad? Y se va, y nos lleva a donde queremos. Pues, Dios va a usar siempre el amor que nace, dice, de un corazón puro hacia Dios. Y con ese amor, ese corazón embargado de amor, Dios no tiene tanto problemas en obtener nuestra obediencia. Nos vamos a mover rápido de obedecerle. ¿Por qué lo hacemos? No forzadamente, lo hacemos por amor. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor por amor? La obediencia surge como respuesta o efecto a ese amor. Si nos refiriésemos a causa y efecto, la causa sería el amor y el efecto es la obediencia. Así de sencillo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Está bien callada la iglesia. Allá solamente, a los hermanos que nos siguen a través del Facebook, solamente podría luego leer que pusieron gloria a Dios, y sé que algunos lo ponen. Gloria a Dios, amén, aleluya, ponen. Pero luego tendré que leerlo. Pero quiero que ellos sepan también que aquí en vivo hay gente que también dice gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Luego, después de que hay amor y obediencia, recuerden, me estoy refiriendo a una alineación, a una línea, a un conducto, a una secuencia, a una línea de preparación del creyente, del discípulo. Y luego viene un término que se llama abnegación. Abnegación. No sé cuántos lo habrán escuchado ese término. Cuando dice es una madre abnegada o es un padre abnegado, ¿verdad? Y yo busqué esa definición, y aquí la tengo, la saqué del diccionario, y dice así: es una renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Es decir, que el que es abnegado renuncia a lo suyo con tal de dar a otros. Renuncia a sus propios intereses y deseos con tal de servir a otros, con tal de ayudar a otros. Las madres, las buenas madres,
tienen esta característica. Por lo regular, son abnegadas con sus hijos. ¿Sí? Un ejemplo típico. Se preocupa porque el niño coma, aunque ella no haya comido. Se desvelan en la noche cuando el niño está enfermo, con fiebre, aunque ellos tengan que pasar mala noche. ¿Me explico? Se tienen que tirar al muchacho, sobre todo en nuestros países. Aquí hay, qué bueno que hay trocas y camionetas. ¿Ah? Pero en nuestros países se tienen que tirar al chico encima, cargado, y caminar unas cuantas cuadras hasta coger el micro. Porque son madres abnegadas. Y eso es lo que es abnegación. Cuando el creyente ha pasado por este proceso de aprender a amar, la obediencia se hace fácil y es capaz de ser un creyente que sirve, que entrega, que sacrifica sus propios deseos e intereses con tal de servir a los demás. Yo quiero decirte que esta era una característica de los discípulos de Cristo en la era de la iglesia primitiva. Jesús les dijo, y lo que se llamaría una definición de discipulado, les dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Y cuando dice niéguese a sí mismo, está hablando de la abnegación. Por ejemplo, el joven rico. El joven rico no demostró abnegación. El joven rico dijo, todos los mandamientos yo los he cumplido. Porque Jesús le dijo, amarás a tu Dios, etcétera, etcétera. Y él dijo, todos esos mandamientos yo los sé y los he cumplido. Entonces luego le dijo el Señor, pues entonces anda y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Y dice la Escritura que él se fue triste, que no pudo. Es decir, que no estaba dispuesto a sacrificar sus bienes por causa de Cristo. Es decir, que no demostró abnegación. Pero Jesús fue frontal con ellos, con sus discípulos. Les dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y síganme. ¿Y a dónde tenían que seguirlo? ¿Qué significa eso de seguirlo? No solamente era durante ese periodo que Jesús estuvo entre ellos, claro, se entiende que sí, había que seguirlo terrenalmente hasta cuando Él estuvo presente. Pero más allá de eso, Jesús se estaba refiriendo a seguirlo en el camino de la pasión. Escuche bien esta parte. Jesús se estaba refiriendo a decir, ustedes me van a tener que seguir todo el camino que yo he recorrido o que voy a recorrer. Y significa el camino del sufrimiento, el camino del rechazo, y el camino del maltrato, y hasta el camino de la muerte. Y eso es lo que a veces la iglesia no nos gusta escuchar. Pero aquí hay una iglesia que se goza con la palabra, ¿verdad que sí? A su nombre gloria, aleluya. A su nombre gloria. Entonces tenemos primero amor a Dios por sobre todas las cosas. El amor es el combustible que mueve, moviliza o dinamiza al creyente hacia la obediencia. Cuando hay estos dos elementos, amor y obediencia, se le hace fácil al creyente servir a una expensa de sus propios intereses. Abnegación, es decir, negarse a uno mismo. No, que es domingo. No, que es domingo y se supone que los domingos voy a dormir un poco más tarde. Es cierto, todos sentimos a veces ese deseo. Escuche bien, dije bien. Todos sentimos en algún momento ese deseo de quedarnos más tiempo acostados. Pero ese es nuestro deseo. Pero si queremos ser abnegados, vamos a renunciar a ese deseo y decir, no, pero está primero el deseo de Dios. Está primero la causa de Cristo. Está primero el mandamiento de Dios. Y con gozo me voy a levantar. No a regañadientes, sino con gozo me voy a levantar y voy a adorar en la casa de Dios junto a mis hermanos. Voy a alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque el que no es abnegado se podría convertir en un renegado.
Nótese que se parecen las palabras, pero las definiciones son totalmente distintas. ¿Quién es un renegado? Uno que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir otras cosas diferentes. El Señor no quiere que seamos renegados, sino que seamos fieles soldados. Que no seamos renegados, que no reneguemos de la fe, sino que seamos abnegados y que seamos creyentes obedientes, que amamos al Señor por sobre todas las cosas. Aquí hay un pueblo que le ama al Señor, ¿verdad? Queremos amarle más, ¿verdad? Y dice el apóstol Juan, no es que nosotros hayamos aprendido a amar a Dios, pues sí, porque no partió de nuestra iniciativa, sino que Él nos amó primero. O sea, el amor hacia Dios primero parte que Él nos ama a nosotros primero. Y ahí justamente viene lo exquisito de la fe. Ahí viene el sazonador de la fe. Porque si se hubiese tratado de que nosotros íbamos a comenzar, nunca lo hubiésemos hecho. Pero el Señor, a sabiendas, primero da el paso y nos envía a su Hijo Jesucristo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, a su nombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y entonces el creyente que tiene esta experiencia salvífica, con el Cristo de la gloria, encuentra ese amor en Cristo. Y el amor de Cristo llega a nuestras vidas. Es el amor de Cristo que luego sentimos y experimentamos y que luego nos capacita para amar a Dios. O sea que la iniciativa partió de Dios. A su nombre gloria. Y yo me quiero referir a estas instancias justamente en esta parte, ya que estamos hablando justamente, no perdamos de vista. Primero alineación, luego la unción. Al final voy a tocar la unción, pero primero hay un camino preparatorio, si podríamos decir paso a paso, en la formación de los discípulos. Quiero que tengan en mente la iglesia primitiva, ya que con mucha facilidad nos referimos al Pentecostés y como quien dice, nos saltamos las etapas. Es decir, que nos queremos comer las uvas, pero todavía no hemos cavado, no hemos hecho los surcos, no hemos abonado la tierra. Y ya queremos comernos las uvas cosechadas, frescas. Pero primero tenemos que trabajar. Cuando yo digo trabajar, se necesita primero en nuestra fe. Tenemos que ser discipulados, aprender el camino correcto, la forma correcta de conducirnos en la vida cristiana. Y hablo de experiencias con el Señor, que es parte del proceso del discipulado. Porque sin experiencias profundas, espirituales, no se conoce a Dios. Necesitamos conocer a Dios a través de experiencias personales con Él. Porque muchas veces queremos tomar lo que tomó Pedro, o recibir lo que recibió Pedro, y recibir lo que recibió Pablo, y está bien anhelando. Dice, yo quiero esa unción de Pedro. Que cuando pasaba, o Pablo pasaba, o Pedro pasaba y dice, a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y decimos, dame la unción de Pedro, que cuando yo pase, se sanen los enfermos. Y yo me pregunto, pero ¿cuál es el precio que pagó Pedro? Y en el siglo XXI, ya como saltándome para la aplicación, queremos la unción, pero no estamos dispuestos a pasar por la alineación. La experiencia de Pedro, a tal punto, voy a ir rápido, Pedro tuvo varias experiencias con el Señor, profundas experiencias, pero una de ellas, cuando él pudo declarar a Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Preguntó Jesús. Y los discípulos comenzaron a responder. Unos dicen que eres Jeremías, otros que dicen que eres Elías, y otros que eres profeta, o algún otro de los profetas. Y Pedro les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tamaña declaración de Pedro. En base a esa
Obviamente fue una revelación, porque Pedro, el Señor le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero obviamente era en base a esa experiencia que Pedro ya, a esas alturas de su vida, estaba pasando con el Maestro. Esas son lecciones permanentes que sellan la vida de un cristiano. Es necesario que usted y yo las conozcamos y que vivamos experiencias como esas. Lo tenemos a Pablo en el camino a Damasco. Tamaña, gigante experiencia. Es necesario no solo conocer la Biblia y leer las experiencias de Pablo y de Pedro, sino tratar de vivir experiencias con el Señor. Y lo vemos a Pablo caminando o yendo a caballo rumbo a Damasco. Luego tirado del caballo, quedando ciego por 3 días, sin comer ni beber. Y luego viene Ananías y ora por él, enviado por el Señor a Ananías, y le dice, el Señor me envió para que sea sanado y para que sea lleno del... Nótese que le dice para que sea lleno del Espíritu Santo. Y cuando Ananías ora por Pablo, salen de sus ojos como escamas, que literalmente está abriéndose la visión espiritual. Pablo está pasando por la conversión. Está pasando por la conversión. Se ha convertido en ese momento. Está viendo la luz del Evangelio. Se está dando cuenta que a quien él perseguía es nada menos y nada más que el Salvador del mundo, Cristo Jesús, a quien él perseguía. Aquel que le dijo con voz audible, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo se convierte y llega a ser en la mano del Señor uno de los más grandes evangelistas, predicadores y maestros de la iglesia primitiva. Y luego lo vemos fundando iglesias y sanando también en el nombre del Señor y predicando, etc. Y decimos, yo quisiera ser como Pablo. Como dice en una porción de Timoteo, el que anhela obispado, buena cosa anhela, pero es necesario que el obispo sea Y muchas veces queremos ser obispos y supervisores y líderes y pastores y maestros, pero hay buenas cosas las anhelo, pero hay que pasar por la línea, por la preparación, ¿verdad? Hay que pasar por la línea, por la preparación. Y entonces lo vemos a Pablo luego. Y luego el tercer personaje que les voy a mencionar, de experiencia cristiana, es nada más ni nada menos que Tomás. Que hasta se usa ese nombre de manera de broma cuando le dice a mí que llegó a la casa, se sirvió un plato de comida y luego rapidito termina de comer y se va. Y le dice, ¿te pareces a Tomás? ¿Por qué? Porque ya comiste y ya te vas. Y de Tomás, el de la Biblia, a veces no habría mucho bueno que decir, ¿verdad? Son poquísimos los pasajes que se refieren a Tomás. Uno de ellos está en el capítulo 11, si no me equivoco, en el pasaje de Juan, capítulo 11, cuando le dan al Señor la noticia de que Lázaro estaba enfermo, gravemente enfermo. Y el Señor dilata la llegada a Betania, y después cuando Jesús se decide para ir para Betania, para ir a ver a su amigo Lázaro, que ya había muerto, Tomás dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Esa expresión de Tomás es tomada como negativa, como pesimista. En otras palabras, como Jesús lo había tratado de apedrear en Jerusalén, entonces ahora Jesús nuevamente quiere volver a Jerusalén. Tomás está diciendo, nos va a ir mal allá y es probablemente que así como Lázaro murió, también nosotros nos toque morir. Dice de otra manera, que era un hombre de escasa fe. Y esa escasa fe sale a relucir en el capítulo 20 del mismo libro de Juan, Evangelio de Juan, cuando los 11 apóstoles, los 11, estaban reunidos después de la resurrección, pero justamente Tomás no estaba dentro del grupo. Ahora ha salido a tomarse una Coca-Cola, no sabemos, pero no estaba cuando el Señor se les apareció, ¿verdad? Y cuando llega Jesús se les aparece y luego se va. Entonces cuando viene Tomás, ya no estaba el Señor con ellos y les dice, por aquí estuvo Jesús y está resucitado, lo hemos visto nosotros. Y entonces viene Tomás y se manda tremenda expresión y dice, si yo no lo veo, no voy a creer. Si no meto mi mano en el costado, no voy a creer. Si no veo sus manos horadadas o traspasadas por los clavos, no voy a creer. Y al siguiente día, el Señor se le presenta nuevamente y le dice, Tomás, tócame, mete tu mano, mete tu dedo en el costado, mira mis manos, mira. Y le dice, sé creyente
y no incrédulo. El Señor le dice a Tomás, sé creyente y no incrédulo. Y ahí se postra Tomás y le dice, Señor, mi Dios. Escuche bien, Tomás se postra, dice la Biblia que Tomás se postró delante del Señor y le dice, arrepentido seguramente, le dice, Señor, mi Dios. Y es el primer apóstol, el primero de los discípulos que le llama a Dios a Jesús directamente. Escuche bien, eso tiene un significado. Escuche bien, es el primero de todos los apóstoles que le llama a Cristo directamente Dios. Y hasta ahí sabemos de Tomás, según la Biblia. Pero según la tradición histórica, fue a predicar a la India. Escuche bien lo que le voy a decir. Es decir, tuvo una experiencia tal con Jesús en ese encuentro, donde él se postra y le dice Dios a Cristo. Y tal fue su experiencia, tan profunda, que cuando son enviados a predicar en diferentes lugares, los apóstoles se regalan, se empezaron a predicar el Evangelio después del día de Pentecostés. Fueron a Samaria, como yo les había dicho, primero Jerusalén, luego Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y efectivamente, eso es lo que ellos hicieron. Y el que se fue más lejos de todos, nada más ni nada menos que Tomás. ¿Por qué será? Porque mientras más profunda es la experiencia, más grande es la gratitud. El que no tiene experiencia no tiene nada. La base siempre será la experiencia personal. ¿Ustedes se recuerdan la mujer que le decían que era pecadora y que entró a la casa del fariseo, Simón el fariseo? Simón el fariseo lo había invitado a Jesús a cenar. Era un fariseo, era un pudiente, era un rico, tenían una mesa, un comedor grande, amplio, y Jesús entró allí. Y de repente la mujer que era pecadora, porque era como un patio, los judíos pudientes tenían como un patio grande, ahí hacían sus comidas. Entonces la mujer, le fue fácil entrar a la mujer, y se postró, dice la mujer, a los pies de Jesús, comenzó a llorar, a regar con sus lágrimas los pies del Señor y a secarlos con sus cabellos. Y mientras la mujer estaba haciendo eso, Simón comenzó a pensar, dijo, si este fuese profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es pecadora. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Y el Señor lo dejó que Simón el fariseo hable, en su mente estaba hablando, estaba pensando. Y cuando terminó Simón dijo, Simón, tengo que decirte algo. ¿Se recuerdan? Yo entré y no me diste beso, pero esta mujer desde que entró no ha cesado de besarme, mis pies. No me jugaste mis pies, no me los lavaste. Y esta mujer los está lavando con sus lágrimas, los está secando con sus cabellos. Quiero decirte algo, Simón, que tú no lo sabes. Al que más se le ha perdonado, más ama. Al que más se le ha perdonado, más ama. El Señor amó a Pedro. Y Pedro amó al Señor porque Pedro era un hombre difícil. Así es. Pero tuvo un encuentro con el Señor y lo amó. Y aprendió a amarlo hasta el final, hasta el punto que dio su vida por el Maestro. Pablo fue otro. Todo rebelde y perseguidor que era, pero cuando se encontró con Jesús en Damasco se le cambió la vida. Es lo que se conoce en términos de filosofía y en teología, un cambio de cosmovisión. Es decir, cambiar la perspectiva de vida, ver el mundo de otro color. Comenzaron a ver el mundo de otro color. Lo comenzaron a ver con los ojos de Cristo al mundo. Comenzaron a ver como el campo de la cosecha era el mundo, la humanidad. Ellos entendieron que el amor de Dios los movía y su abnegación hacía que ellos podían servir a la humanidad más allá de sus propios intereses. Ya estaban listos para salir. Escucha bien esta parte, por favor, iglesia. Queremos la unción, sí, y Dios la quiere dar, pero hay una alineación, hay un camino de preparación. Se podría decir que los 120 que estaban allí, para hacer referencia ahora directamente al día de Pentecostés, no eran cualquier 120. A veces no quisiéramos sumar nosotros. Eran 120, aquí estoy, el 121 soy yo. Y otro sale por ahí, yo soy el 122. ¿Y quién dice más? Yo soy el 123, me sumo a esa unción. Perfecto, está bien que todos anhelemos eso.
Pero quiero decirte cuáles eran las características de esos 120 que habían pasado 40 días y probablemente no llevaron tortillas para comer. Pasaron encerrados 40 días. No pensaron en las tortillas, pensaron en la obediencia, que el Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Y no les dijo cuántos días, pasaron 40. Pero por obediencia estaban allí en oración, esperando la promesa. Porque ellos ya habían aprendido, escucha bien, esos 120 ya amaban al Señor. Esos 120 ya habían demostrado obediencia. Esos 120 estaban dispuestos a sacrificar todos sus deseos e intereses. Entonces sobre esos 120 vino el derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que en términos industriales yo le he llamado la materia prima. Según la materia prima, depende la calidad del producto. Si la materia prima es mala, el producto es malo. En México le dicen más a los tenis zapatillas, ¿verdad? A mí le dicen tenis, ¿verdad? Pero los que juegan al fútbol le dicen zapatillas, ¿no? También le llaman tacos. En Ecuador le llamamos los zapatos de fútbol, le llamamos pupus. Y a los tenis le llamamos zapatos de caucho. Porque los tenis, en la suela, el material es goma, parecida a la goma la misma materia prima de las gomas de los vehículos, de las llantas, también conocidas como neumáticos. Es decir, que la materia prima es el caucho. Y si el caucho es de buena calidad y está bien procesado, va a dar buenos tenis. Pero si el caucho es malo, deficiente o mal procesado, se va a agujerear rápido. Dios quiere preparar bien la materia prima. Y la materia prima se prepara a través de un proceso. Cuando ya está el producto listo, es cuando a la máquina le ponen el sello. Está listo para la venta. Cuando vino el Espíritu Santo, lo que vino es a sellar a la iglesia, a darle el visto bueno a los creyentes, al cuerpo que inicia a decir: salgan ahora, están listos. Nos vamos a la aplicación rápida. Sí. Para pensar. Es importante que echemos un vistazo a este proceso que hemos hablado hoy. Y quiero repetir rápidamente: amor, obediencia, abnegación, promesa. La promesa del Espíritu viene casi coronando el proceso o cerrándolo. Y yo tenía otra palabrita más aquí. Y después viene la gloria. Después de la promesa viene la gloria. Dios es glorificado cuando la iglesia trabaja o sirve en la unción del Espíritu Santo. Después de la promesa viene la gloria. Le echamos un vistazo a ese proceso. Una pregunta, hablando de abnegación: ¿cuánto bien procuramos para los demás a expensas de nuestros propios deseos e intereses? Eso es lo que llamamos abnegación. Nos estamos preparando para servir a Dios y para servir a nuestro prójimo. Y eso va a significar renunciar muchas veces a nuestros propios deseos, intereses y hasta nuestras propias necesidades. Pero es el único camino que nos va a conducir
Si no estamos dispuestos a servir, ¿para qué el Señor nos va a ungir? ¿Para qué nos va a ungir? Una pregunta, ¿estará lista ya la materia prima en nosotros para que el Espíritu Santo sea derramado? Echémosle ese vistazo a esa alineación, a esa línea, a esa preparación. Ténganla en mente, por favor. ¿Estás dispuesto o estarías dispuesto a que el Señor te lleve donde Él quiera? Esa es una buena pregunta. ¿Estarías dispuesto a ir donde el Señor quiera que vayas? ¿O donde el Señor quisiera llevarte? Para que su bendito nombre siga siendo glorificado. Muchas veces pensamos que el cristianismo es cuestión de estas 4 paredes. Tenemos un concepto entonces equivocado de lo que es la vida cristiana. La iglesia cristiana se reunía, pero salía. Amén. El Señor está encargado, está dispuesto, está deseoso, dispuesto a despachar a la iglesia. Sal, tienen que salir. Y lo vemos a Tomás, voy a cerrar con esto. Tomás se fue para la India. Y han pasado 2000 años y algo más. Y el testimonio del Evangelio de Tomás está en la India presente. ¿Sabías eso? Que él fue para allá y fundó muchas iglesias. Al otro lado del mundo, en terreno hostil para el Evangelio, donde hay muchísimas religiones y altísima idolatría. Hoy son millones de cristianos también en la India. Uno de los países más poblados después de China es la India, en el mundo entero. Gran cantidad de la población es idólatra. Pero dentro de esa nación idólatra, en su gran mayoría, hay millones de cristianos que iniciaron su fe en base al testimonio de Tomás. De quien poco se sabe, hasta en la Biblia se sabe poco. Pero su obra habla más que las palabras allá en la India. Ese que no creía, terminó siendo creyente, y no solo un creyente, sino que había pasado por el proceso y estuvo entre los 120, sobre los cuales el Espíritu Santo llegó y fue derramado. Cuando Jesús se fue, volvió al cielo Jesús, los discípulos y los apóstoles salieron a predicar el Evangelio, entre ellos Tomás. Y Tomás se fue más lejos de todos. ¿Por qué será? Les dejo esa inquietud de ustedes. Póngase en pie, por favor. El amor a Dios lo hace posible. Primero, alineación. Luego la unción. Y la verdad es que queremos esa unción. Porque sin la unción no tenemos nada. No vamos a poder ir en nuestras fuerzas. Créanme. No vamos a poder ni pararnos aquí, ni intentar cantar, ni quisiera atrevernos a hablar a alguien si no tenemos la unción del Espíritu Santo. Ese derramamiento que llegó en el día de Pentecostés. Esa misma unción. Ese poder, esa potencia, dicen algunos, el Espíritu Santo llegó para potenciar a la iglesia. Es decir, para llevarla a otros niveles, donde humanamente no hubiese podido llegar. Ni todo el grupo, ni Pedro y Pablo, con todas las habilidades que pudieron haber tenido humanamente, no hubiesen podido llevar a la iglesia hasta donde llegó y hasta donde han llegado, hasta nuestros días, si no hubiese sido porque el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés. Y tengamos ustedes y yo presentes que no vamos a poder llegar muy lejos, ni como individuos ni como iglesia, si no le damos el lugar que el Espíritu Santo merece en nuestras vidas. Él va a venir para ungirnos. Él quiere ungirnos. Él quiere llenarnos de esa plenitud. Pero recuerden, tenemos que estar alineados y la materia prima lista para ser ungida. ¿Cuánto quisiéramos hoy darle gracias? Primero, vamos a comenzar por el amor. Si tú crees que amas a Dios, vamos a expresarle ese amor. Voy a cerrar con oración después de la aplicación, pero ten en mente: amor, obediencia, abnegación, unción
luego la promesa y luego la gloria. En esa línea vamos. En esa línea vamos. Padre, gracias por permitirnos primeramente poder expresar nuestro amor, no solo de palabras, Señor, sino con un corazón sincero, en base a esa obra tuya, en base a la gracia y a la misericordia que hemos recibido de ti. Y cada día somos testigos de tus favores, de tus bendiciones. Y queremos obedecer en base, teniendo como base ese amor, que sea una respuesta sincera, no una obediencia forzada o a regañadientes, sino con ánimo pronto. Queremos servirte, Señor. También queremos ser servidores tuyos y servidores de nuestro prójimo. Queremos ser abnegados y poner los intereses de los demás por delante. Gracias por darnos esta oportunidad de poder servirte, Señor, en este tiempo. Y sí, anhelamos, Señor, tu gloria, anhelamos tu presencia, anhelamos la unción. Y creemos, Señor, en este día de manera especial, no solamente hoy, sino todos los días. Queremos vivir bajo esa unción, queremos ser renovados en esa unción, queremos caminar en esa plenitud consciente de tu presencia todos los días de nuestras vidas. Señor, creemos que tú tienes esa promesa, es la promesa del Padre, y que tú la vas a derramar, y la derramas hoy sobre esta iglesia, y la derramas hoy sobre tus hermanos que están escuchando, que están viendo esta transmisión. Te pido, Señor, tu bendición, pero que tengamos presente esta alineación tan importante, Señor, para que podamos ser en tus manos instrumentos útiles para la gloria tuya, Señor, hasta el final, cuando nuestras vidas, al final de esta carrera, también nuestras vidas sean glorificadas en la bendición final, la bendición escatológica, para tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, le damos un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Dios les bendiga, muchas gracias por continuar esta transmisión hasta el final. Su servidor, Pastor Javier.